Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Bueno, hoy quiero compartirles acerca de la historia del doctor José Gregorio Hernández. Muchos me han preguntado, padre, pero ¿por qué están beatificando al doctor José Gregorio Hernández si es utilizado por la mayoría de los brujos, esotéricos de allá de Venezuela y de alguna otra parte del mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha logrado llegar a su beatificación? Y en su preocupación, pues también por el cariño que muchas personas le tienen a este gran médico, quiero compartirles parte de la homilía que dijo hoy al pueblo de Dios y también parte de la historia del doctor José Gregorio Hernández. Primero, se llama el doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Fue un médico, científico y docente, y un ferviente creyente en la fe católica. Nació en Ignotú, en un estado de acá de Venezuela llamado Trujillo, el 26 de octubre de 1864. De joven sus profesores decían que le gustaba poco jugar, pero sí le encantaba estar rodeado de bastantes libros. Por eso obtuvo muy buenas calificaciones, pues fue a estudiar al Colegio Villegas, donde logra obtener su grado en filosofía. Además, era muy bueno en la aritmética y a compañeros de su primer curso, pues también les lograba explicar. Fue muy valiente, pues en 1918, cuando Venezuela fue atrapada por una gripe o pandemia de aquel momento, a pesar de ello, siguió asistiendo a los enfermos y pacientes que tenía. Lamentablemente, el 29 de junio de 1919 fue atropellado accidentalmente en la esquina de Amadores, La Pastora, falleciendo pues no tan mayor, pues fue a los 54 años. Su carisma, humanismo y religiosidad le ganaron el título de médico de los pobres. El Papa Juan Pablo II reconoció esta labor tan bonita que él llevaba y lo declaró venerable. Hasta el 18 de enero del 2021, luego de que una niña en San Fernando de Apure se recuperara de una bala gracias a su intercesión. Esta niña fue atrapada por una bala y gracias a la intercesión del doctor José Gregorio Hernández, pues se logra realizar el proceso nuevamente de beatificación, el cual el Papa Francisco aprueba el 30 de abril del 2021, para celebrar la fiesta el 26 de octubre en la liturgia. ¿Qué se puede aprender del doctor José Gregorio Hernández? Le decía a las personas de la parroquia, primero, que somos personas y debemos formarnos por medio de la razón y que no somos sanguijuelas. La persona tiene la facultad de la razón, es decir, tiene conciencia de sí mismo, es capaz de aprender y es capaz de superarse y mejorar por medio del conocimiento. El beato José Gregorio Hernández a la edad de 17 años ingresó en la Universidad Central de Venezuela, la UCB, donde realizó sus estudios en medicina. Además de eso, aprendió a hablar el inglés, el francés, el portugués, el alemán, el italiano, el latín, incluso el hebreo. No conforme con eso, también le gustaba aprender algo de música. Se destacó también por conocer y estudiar la teología cuando quiso en algún momento ingresar a formar parte de un monasterio. En Francia estudia en el laboratorio de Matías Dual las áreas de microbiología, histología normal, patología, bacteriología, embriología, fisiología experimental, y fue a concluir su posgrado en Berlín, Alemania. Lo más interesante del doctor José Gregorio es que a pesar que tiene muchos conocimientos, él cuando retorna a Venezuela y también cuando termina sus estudios allá en Caracas, regresa a su pueblo natal, tiene un consultorio en su pueblo natal en Ignotú y también atiende el sector andino, lo que es el estado Táchira, el estado Mérida y el estado Trujillo de acá de Venezuela. Una persona muy humilde que nos deja mucho que ver, bastante intelectual. Ahora bien, él entiende bastante y correctamente lo que significa la educación. Estamos en un mundo donde o nos adoctrinamos o nos industrializamos. Cuando una persona se adoctrina, pues
anda como un borreguito detrás de un solo pensamiento, cuando sobre todo se casan con una ideología. Y luego está el industrialismo, cuando escogemos una profesión porque tenemos que ganar dinero, porque tenemos que sobrevivir. En cambio, el doctor José Gregorio Hernández aprende de medicina, que es lo que le gusta, él es doctor, aprende de idiomas, aprende de música, estudia su fe, es una persona íntegra, es libre, sabe comprender y analizar su mundo alrededor, porque ha sabido estudiar. Pero otra cosa que también lo caracteriza a él es su humildad, su sencillez y la capacidad de volver a su pueblo natal. Eso es muy interesante y es de admirar. Ahora, ¿por qué la formación? Pues la formación en cristiano es importante. Recordemos que Jesús duró 30 años en una vida privada, formándose para los 30 años ya lograr salir luz pública después del bautismo a llevar la palabra de Dios. De sus discípulos apóstoles también podríamos decir lo mismo, porque duraron 3 años formándose por Jesús para luego salir a evangelizar. Entonces la formación es muy importante, no solamente en la vida del doctor José Gregorio, sino en la vida de todos los que son devotos, como les decía a las personas en la misa. Recuerden que el devoto imita las capacidades y virtudes del santo. Si usted es devoto del doctor José Gregorio Hernández, debe ser que le gusta mucho estudiar. También tenemos en él una fe bastante sincera y no una fe de apariencias. Pues el doctor José Gregorio Hernández, en sus estudios de teología, también sintió el llamado al sacerdocio. En 1907 decidió abocarse a la vida religiosa y luego de discutir el caso con el arzobispo de Caracas, Monseñor Juan Bautista Castro, envía una carta al prior de la Orden de San Bruno en la Cartuja de Farneta, cerca de Lucca, Italia. Pero en 1908, al ser admitido en el monasterio de Clausura, tomando el nombre de hermano Marcelo, enferma, y al enfermarse, pues los superiores deciden enviarlo nuevamente a Venezuela. Sin embargo, no dejó de seguir insistiendo en formarse y en practicar o en formar parte de una comunidad religiosa católica. Decide al final pertenecer a la Orden Franciscana Seglar de Venezuela, en la Fraternidad de la Merced de Caracas, en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de los Frailes Capuchinos. Realizó su profesión allí como franciscano seglar. Ahí se desprende entonces toda la sensibilidad y amor que tiene para con sus pacientes, para con los pobres y necesitados. Hay un acompañamiento de Cristo sufriente bastante interesante y es lo que me llama mucho la atención cuando va y atiende a sus pobres. Él ve y siente el dolor de las personas que atiende. Como nos podemos percatar, fue un hombre que se entregó a su fe. Quiso ser sacerdote religioso, pero Dios no se lo permitió. Lo que sí nunca hizo el doctor José Gregorio fue estar sumergido en cuestiones ni de brujería, ni de esoterismo, ni de chamanismo, ni de nada de eso como lo que actualmente lo involucra. Fue un hombre de fe, un hombre que se caracterizó por construir su santidad en la cotidianidad. Y algo muy interesante, fue laico. No es ni monje, ni sacerdote, ni obispo, sino que desde la academia, desde el ejercicio a los pobres, desde la fe, desde la teología, trabajo, estudio, oración, como les decía en estos días en un video, el doctor José Gregorio forja su personalidad y espiritualidad y se convierte en un gran venezolano y por lo tanto es declarado beato. Es impresionante, él es una persona de mucho bien. Encomendamos a todas las personas que están pasando por situaciones de salud muy complejas, sobre todo acá en mi pueblo, en Sabaneta, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Ha muerto muchísima gente y hay personas muy enfermas por esta situación del COVID. Quiero pedir por ellos, quiero pedir por ustedes, y si en algún momento piden la intercesión del doctor José Gregorio, aquí en Venezuela ha hecho muchos milagros. Déjense llevar por él. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No lo vayan a olvidar, navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.